Gracias, Señor, por este tiempo. Y ahora lo que, como dice nuestra hermana, lo esperado en el plato fuerte, que es el mensaje central. Vamos a orar por nuestra pastora Sonia. Dios, te alabamos en esta mañana y glorificamos tu nombre. Gracias porque hoy le has puesto tu palabra, Señor, en las manos de tu sierva, la pastora Sonia. Señor, que esa palabra que tú has preparado para tu pueblo traiga refrigerio, Señor, a nuestras vidas y nos empodere. Con la sabiduría que tú le has dado, Señor, te la presentamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me regalas el agua ahorita que sube. Bueno, ya le saludé, pero ahora desde acá un abrazo bien tronado, así que suene. Y yo no quería uniformarme, ¿eh? Fue una casualidad. Si sé que debía uniformarme, me hubiera puesto la falda turquí. Pero bueno, qué bonita coincidencia. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado en medio de toda esta turbulencia, el tráfico, la inseguridad, tantas cosas de las cuales Dios nos libra, pero debemos tener la plena confianza que es así? Tener esa fe que Él está ahí y que si suceden cosas como esta vez le sucedió a nuestra querida Yuleima, a su familia, y entonces el mundo dice, ¿por qué le suceden cosas malas a la gente buena? Pero estamos en un mundo caído, no estamos exentos, no podemos prever las cosas que nos van a suceder, todo es incierto, y vemos en el sufrimiento de Jesucristo que si Él como Hijo de Dios y con todo el poder que tenía, lo sufrió, ¿qué más podemos esperar nosotros? Todos los días es una vida crucificada, todos los días. Entonces, ¿dónde está el éxito? En aprender a sobrellevar esa carga, aprender a hacerlo. Entonces vamos a nuestro tema de hoy, que se llama las reglas de oro. También se puede llamar lo que Jesús nos manda hacer, o lo que Jesús nos dice que hagamos. Podemos colocarlo, Jorge Andrés. Y el versículo clave, o el versículo estrella de esta escritura de Lucas es el verso 31, que contiene la regla de oro. Y vamos a aprender mucho sobre esto, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Esa es la escritura clave. Continuamos en la temporada de Epifanía, y recordemos que la Epifanía es una revelación del conocimiento de Dios, dar a conocer a Jesús, y comienza con su nacimiento, continúa con los Reyes Magos y continuamos, estamos en el 7º domingo de Epifanía. Y esta palabra, vamos a recordar, Epifanía viene del griego epifaneia, que significa aparición o manifestación. El Señor Jesús ha sido manifestado a la humanidad y Él es el que nos sostiene, el que nos ayuda. Entonces, esta semana el tema es de hacer lo que hizo Jesús. Ha sido todo el tema de la semana, lo que hemos venido estudiando y lo que vamos a estudiar hoy. Hacer lo que hizo Jesús. Jorge, ¿por qué no la colocas acá? No sale acá. Dios nos hace un llamado a la adoración, porque Él nos ha creado para su alabanza. Así dice la escritura. En el Salmo 37, 1 al 11 y 39 al 40, el Salmo de David dice que hemos sido creados para adorar a Dios, para su gloria. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado y los he... La segunda yo. Y los formé y los hice.
Entonces, ¿para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Y la escritura de Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el Salmo, vamos a leerlo, el Salmo, Jorge, ayúdame, pasa a la siguiente. Y ahí atrás teníamos el Salmo. ¿Salmo qué? 37 del 1 al 11 y luego 39 y 40. Entonces vamos a leerlo juntos. No te enojes a causa de los malvados, ni envidies a los malhechores, porque pronto se marchitan como la hierba verde, pronto se secan. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Difícil, pero lo podemos hacer con Él, porque Él está en nosotros. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Vamos repitiéndolo y que Dios lo fije en nuestro corazón para asimilarlo de tal manera que nos ayude a aplicarlo, que nos ayude a sentirlo y a experimentarlo. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, sobre todo de los que maquinan planes malvados. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Por mucho mal que nos estén haciendo, el enojo no nos favorece. Porque los malvados serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Y decimos, ¿cuándo, Señor? Sabemos que Él no tarda su promesa, sino que está esperando que todos lleguen al arrepentimiento, que todos conozcan su verdad y lleguen al arrepentimiento. Entonces oremos por eso y hagamos la labor evangelística que nos corresponde hacer. En la familia, en el vecindario, siempre en el trabajo, siempre que tengamos personas a nuestro alrededor. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. La salvación de los justos, en el 39, viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva porque en Él se refugian. Entonces este texto nos anima a abstenernos de la ira, a abandonar el enojo. No te impacientes porque la impaciencia, la ira y el enojo solo conducen al mal. Quizás hayas escuchado dichos como debes dar para recibir. Lo que bendices te bendice a ti, se regresa, se vuelve. Da lo que quieras primero y recibirás mucho más. Sonríe y el mundo entero te sonreirá. ¿Qué más? ¿Cuáles más han escuchado? Aquí tenemos uno cómico. Te rascaré la espalda si tú me rascas la mía. Eso se llama ley de la reciprocidad. Eso se llama ser recíproco. Fundamentalmente para nuestras supervivencias como humanos es algo favorable. La ley de la reciprocidad apela a lo que es justo y equitativo. Es decir, que si alguien hace algo bueno por nosotros, nos vemos obligados a hacer otro tanto por ellos. Pero aquí entonces surge una pregunta, ¿y si hacen algo, me hacen algo malo? ¿También estoy obligado a devolver ese mal? ¿Pero a quién se lo has escuchado decir? ¿Y cuántas veces lo hiciste o lo pensaste? Entonces vamos a mirar, eso es lo que nos va a enseñar la palabra hoy. Vamos a ver un video sobre un resumen de la pequeña historia de José. ¿Recuerdan a José? El hijo preferido de Jacob,
que le hacía túnicas y que entraron en celo los hermanos porque él lo vestía de túnicas de colores especiales y trataron de matarlo y terminaron vendiéndolo a los madianitas. Entonces vamos a ver ese video. Se los había enviado. ¿Cuántos alcanzaron a verlo? Ese es el presidente de nuestra CGI a nivel mundial, Greg Williams. No tiene volumen. ¿Alguna vez te has sentido sin poder? ¿Has estado en una situación sin salida, sin poder hacer nada para cambiarla? Imagina estar atrapado en el fondo de un pozo. Seguramente recuerdas la historia. José era el favorito de 12 hijos y su padre le dio una túnica de colores. Sus hermanos celosos lo arrojaron a un pozo en un ataque de ira. En el fondo, indefenso, sin poder subir, dependía de otros para salir. Sabemos que esto fue el inicio de su sufrimiento, esclavitud y prisión. Años después, José se convirtió en el segundo al mando en Egipto. Y durante ese tiempo se reencontró con sus hermanos. La tierra sufría una hambruna y los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimentos. Ahora dependían totalmente de otros. No sabían que el oficial egipcio frente a ellos era José, el niño que arrojaron al pozo años atrás. José dudó en rebelarse y pareció jugar con la venganza, incluso amenazando al hermano menor. Pero la misericordia triunfa. Ya no puede mantener el engaño. Suelta su nombre, pero no lo entienden. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José. Mi padre aún vive. Pero sus hermanos no pudieron responder. Estaban atónitos ante su presencia. José les dijo: acérquense, por favor. Y se acercaron. Y dijo: soy José, su hermano, al que vendieron a Egipto. Están impactados al verlo. Tuvo que repetirse. Imaginen lo que pasa por sus mentes. La dinámica de poder se ha invertido. Ahora son ellos los del fondo del pozo, mientras él los mira desde arriba. Están atrapados en la hambruna y a merced de Egipto. Él tiene la ventaja desde cualquier punto de vista, pero en vez de aprovecharse, les informa su plan de cuidar al más vulnerable, su padre anciano. Esto es gracia. Gracia es renunciar a la venganza, contenerse al querer imponer nuestro equilibrio al mundo. La gracia nos dice que Dios no actúa según nuestras medidas. En el mundo de José, los hermanos abusadores son perdonados y acogidos. En el mundo de Dios, los débiles se vuelven fuertes. En el mundo de Dios, al pecador se le da un lugar de honor. En el mundo de Dios, el niño del pozo se vuelve el hombre en el trono. El niño despojado de su túnica provee para su familia. Soy Greg Williams, Bueno, ¿qué pasa aquí? Me dejaron sin luz. La respuesta de José a sus hermanos en Génesis 45, del 1 al 11, es un ejemplo de que la reconciliación es mejor que la venganza. Y vamos otra vez a leer las escrituras. Dice: yo soy José, declaró a sus hermanos, ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes
para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa, y como gobernador de todo Egipto. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. Vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos el poder de la gracia cuando se elige la reconciliación en vez de la venganza. Ese era un plan trazado para salvarlos a ellos de la hambruna que vivió Egipto, que vivió toda esa región. Y aunque nosotros nos preguntemos cómo es posible no guardarle rencor a una persona que quiso matarme y que terminó vendiéndome como esclavo. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted de eso? ¿Cuántas veces ha leído esa historia? ¿Y cuántas veces la ha visto también en películas? Sí. Entonces vamos ahora a la escritura de nuestro texto, la que nos leyó el hermano Elvi, que es Lucas 6, 27 al 38. Y como vimos, contiene el versículo clave de la regla de oro. Este pasaje explica la misericordia y el amor de Dios en términos prácticos y nos ayuda a comprender mejor el misterio de la cruz. Porque es que nosotros no entendemos, algunos no entendemos u otros no alcanzamos a comprender, a pesar de que lo hemos visto en la Biblia, escuchamos las enseñanzas y todo, de que Jesús tuvo que morir de esa manera. Si todavía la gente no entiende qué pasó en la cruz, como un hombre con poder no pudo salvarse, como le dijo el ladrón que estaba allí. Pero había otro plan ahí, de parte del Padre. Entonces, esto nos ayuda a entender el amor y la misericordia de Dios. Pero vamos a ver algo. ¿Qué pasa con los que no se rigen por la regla de oro? Nosotros nos regimos por la regla de oro, tratamos de hacerlo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los que no se rigen por esa regla? Entramos en conflicto con ellos, ¿sí o no? Y eso es lo que trae la palabra hoy. Entonces estemos muy atentos. La reciprocidad, que decíamos, no nos ayuda cuando nos enfrentamos con personas que no lo son, o todas las personas son recíprocas. Al que tú le haces un bien, esa persona termina haciéndote otro bien. Raro, rara vez. Nos encontramos con aquellos desagradecidos que por más que tú les sirvas, le regales, le des, le ayudes, no te responden igual. Además, es posible que te paguen y que te paguen muy mal. ¿Han tenido esa experiencia? Y entre más círculo de personas tengamos con las que interactuamos, más vamos a vivir esa experiencia. En 40 años que tengo del colegio, he vivido muchas veces esa experiencia. Y le pido a Dios que los otros no la vivan conmigo. Sobre todo ahora que Dios ha transformado nuestros corazones y que nos ha dado otra perspectiva o manera de vivir. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación de que no hay reciprocidad? De que nos encontramos con gente que no aplica esta regla. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a orar. Incline su rostro. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra es pura, tu palabra es limpia, tu palabra es eficaz y más cortante que espada de 2 filos y penetra hasta los tuétanos, discierne los sentimientos y las intenciones del corazón. Eso queremos esta mañana, Señor,
que taladre nuestro ser, que sea, como decía Jeremías, como martillo, que quebrante en nosotros todo lo que no te agrada, todo lo que no es tuyo, que nos ayude a asimilar esta palabra, Señor, de devolver bien por mal, porque tú sabes que como humanos, hechos del polvo de la tierra, somos débiles. El pecado ha morado en nosotros, pero gracias a ti que por medio de la cruz nos has salvado, nos has limpiado, nos has liberado. Así que te pedimos, Señor, que abras nuestros sentidos espirituales y nos ayudes a estar atentos a lo que nos quieres enseñar. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Bien, entonces la regla de oro de que no le hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Quién no se la sabe? Todos no la sabemos. Pero no nos podemos quedar nada más ahí. Porque si nos quedamos solamente en esa parte del texto, nos perdemos de mucho más que vamos a ver ahora. Jesús le enseña y le explica el misterio de la cruz a sus oyentes y termina con la garantía de que nunca más faltará la misericordia y la gracia de Dios si respondemos como Él. Porque la respuesta es, ¿qué hacemos? Actuar como Jesús, hacer lo que hizo Jesús. Que esto es inconcebible para el mundo, ¿cierto? Tú no eres Jesús, tú no eres Dios. Deja de estar soñando o de estarte creyendo o de estar... Pero solamente Él puede hacerlo a través de nosotros, porque ha derramado su misericordia, ha derramado su amor en nosotros. Entonces vamos a repasar de nuevo la escritura de Lucas 6, 27 al 38. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Fuerte. Muy fuerte. Pero el mismo Señor lo hace en nuestras vidas. Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos. Si Él nos llamó, dice que Él nos capacita. Si Él nos llamó, dice que Él nos sostiene. Si Él nos llamó, dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Vamos por... Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Yo me detengo porque son cosas que de pronto no pensamos en ellas o creemos que es más fácil, pero en realidad es difícil. Vuélvele también la otra. Y si alguien te quita la camisa, no le impidas que se la lleve, deja que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Todavía hay cosas que alguien tiene que se las quiero quitar. Que se las presté, que se las llevó y no me las devolvió. Traten a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Vamos a hacer una pausa para reflexionar un poco. Esta parte de tratar a los demás como quieren que nos traten a nosotros. Siempre hemos dicho, a las personas hay que aceptarlas tal como son y no como yo quiero que sean. Y es muy fácil de pronto hacerle el bien a los demás o hacerle lo que ellos quieren que yo le haga, pero que yo les haga a ellos lo que quiero que me hagan a mí. ¿Cómo lo ven ustedes? Tengo hambre, quiero que me den un plato de comida. Tengo sed, quiero que me den un vaso de agua. Estoy enferma, quiero que me visiten.
que oren por mí y así sucesivamente. Pero nosotros, es fácil hacérselo a los demás. Estamos ocupados, no hay tiempo para ir al hospital, no hay tiempo para visitar al que está en la cárcel, no hay tiempo para esto, o pasamos de largo. El ancianito va a cruzar la calle y yo no soy capaz de ir a traerlo para que la cruce porque yo tengo prisa. Eso es lo que es más difícil. Y es lo que nos está invitando hoy esta palabra a hacer. Dice el 32, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Yo no le presto a fulano porque ¿con qué me va a pagar? Cierto, yo mejor le regalo aquí 10,000 pesitos porque pero de prestarle, la verdad es que es difícil, porque y más si no le gusta pagar. Sí, y me acaba de pasar con una señora que pide y pide y pide y pide. Y bueno, sí, dale, porque pobrecita no tiene hambre, no tiene con qué comer. Y después llegó el lanzazo, que no, que para pagar la luz, que se lo doy el jueves. Ni más la escucho, ni más la he escuchado. Entonces, pero otra vez, ¿qué es lo que nos está mandando a hacer el Señor? Dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará por la maldad de los otros. Y que aún los que creemos en el Señor podemos fallar ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al Señor que nos dé discernimiento para saber quién es el que de verdad está necesitado. Y si no logramos tenerlo o discernir, por lo menos que lo que le di, lo que le presté, que el Señor me lo recompense. Que de alguna manera va a llegar, yo se los aseguro. Y se le pegó. Se le pegó porque dijo, no, a Miriam le gusta, yo tengo hambre y yo voy todos los días. No, la verdad es que sí. Es que miren, cuando yo estaba preparando este sermón, yo dije, Dios mío, y aquí hay tanto que hasta lo recorté un poco, pero es difícil, no es fácil. Solo que tenemos la confianza en que el Señor nos ayuda. Pero para eso necesitamos una transformación. Y esta transformación se logra haciendo lo que el Señor Jesús hace. Adorándolo como Él pide que lo adoremos, en espíritu y en verdad. Siguiendo sus pisadas. Andando como Él anduvo. Y eso es lo que nos va, porque es el ejercicio el que nos va ayudando. Si no lo ejercitamos, no vamos y nos morimos y nos quedamos con lo que teníamos en vez de haberlo regalado, en vez de haberlo puesto al servicio de otro, en vez de haber hecho lo que hacían los discípulos. Porque dijo Jesús que los pobres siempre estarían con nosotros. Lo que pasa es que en este tiempo unos son los pobres y otros son los vivos, los vividores. Y entonces esto se ha vuelto una situación que nosotros tenemos que tener mucha sabiduría para poder discernir, para poder dar en realidad al que lo necesita. Entonces sigamos adelante. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. ¿Cómo les parece? Esa ha sido mi lucha. Porque ustedes recuerdan el conflicto que tuvo el colegio con los vecinos. Y yo cuando eso todavía no sabía, o sea, no sentía eso de amar al enemigo. Y yo siempre les decía a ustedes, bueno, ya Luis se le quitó, pero él cuando se acordaba decía, es que todavía los quiero coger así como que destriparlos así. Como dice el pastor Héctor. Pero fue una lucha para mí, fue una batalla terrible
con Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo ame a los enemigos? ¿Cómo así que yo ame a este Señor que lidera un conflicto, lideraba casi todo el vecindario en contra mía? ¿Cómo así? Y no había quien, el abogado, el otro, que me planteaban cosas. No me planteé nada de eso. Y cada uno de ustedes ha vivido esa situación, ¿cierto? Y cuando yo preparaba esto, yo decía, anda, Yuleima, ¿cómo amar a ese ladrón? ¿Y cómo lo asocias? Porque cuando yo preparaba este tema dije, Yuleima va para allá, porque ella encargó almuerzo, venía desde el domingo pasado, y cuando yo estaba preparando el tema decía, oh Dios, Dios es bueno y Dios nos habla, porque tú eres un heraldo para la familia, ha sido llamada a eso. Entonces, para los que están acá en línea conectados, Yuleima nos decía, ella es la rectora académica del colegio, que tuvo un hurto en su casa, se voló por el techo el ladrón, que es un vecino, se robó iPhone, se robó computadores y se robó cosas, y encima le pegó al papá de Yuleima porque le fue a pedir las cosas, que le diera las cosas, para dejar las cosas así, que le diera lo que había tomado, pero no, tiene una abuela que al contrario lo alcahuetea. Entonces oremos porque sus hermanos de ella es abogada y ellos son policías, y entonces ya se pueden imaginar cómo están y qué están pensando hacer. Entonces oremos por esa situación, que son situaciones que llegan repentinamente, afectan a la familia y lo trastornan a uno, lo desequilibran, porque no sabe uno qué hacer, porque imagínense, el tipo encima le va a pegar al señor mayor de edad. Sí. Bueno, ¿por dónde íbamos? Amen a sus enemigos. El número 35. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denle prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas son víctimas también. Han tenido una mala crianza, una mala influencia, han aprendido de la escuela de la calle. Ellos también son víctimas. Y entonces, como hijos de Dios, nos toca pues que se lleven y que disfruten los iPhones, los PC, que los malvenden, lo que se llevaron, y que Dios nos proveerá de otra manera. Y de seguro que va a proveer. Porque lo otro es ganarte un problema en la violencia que tenemos. De que entonces ellos sí son vengativos. Por eso decíamos, ¿cómo hacemos con el que nos responde igual? No tiene esa reciprocidad. Hacer lo que hizo Jesús. Hacer lo que Él hizo. Continuemos. El verso 37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque en la medida en que midan a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, hermanos, en Lucas 6, 20 al 26, podemos colocar mi amigo Jorge. Allí dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo,
dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque luego se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los que los elogien. Ay de ustedes cuando todos los que los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Es una historia que se repite a través de todas las épocas. Desde antes de Jesús, en la época de Jesús y ahora y después de nosotros. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? A soportar esta carga con Él, a llevarla con Él, para poder entender que estamos en un mundo caído y que el mal se acabará cuando Cristo venga. Y que queramos o no, nos va a rozar, nos va a tocar, nos va a permear. Pero anímense porque tenemos una gran esperanza y tenemos que llevársela a ellos, a esos que nos ultrajan, que nos maldicen, a esos que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Como dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces tenemos aquí un teólogo, William Berkeley, ministro de la Iglesia de Escocia y profesor de divinidad y crítica bíblica. Y escribió una serie popular de comentarios bíblicos sobre el Nuevo Testamento. Su comentario dice: ellos toman los estándares aceptados y los ponen patas para arriba. A la gente a la que Jesús llamó feliz, el mundo la llamaría miserable. Y a los que llamó miserable, el mundo los llamaría feliz. Y es que hoy a lo bueno le dicen malo y a lo malo, bueno. Lo que no tenemos nosotros es que dejarnos permear de eso. Porque ya tenemos definido qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno. Este texto pone patas para arriba las respuestas humanas típicas y naturales. Todo lo que estamos viendo ahí es absurdo para el mundo. ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo ame al que me hirió, al que casi me mata? ¿Cómo así que yo lo voy a amar? Pero otra vez, ese que creemos nuestro enemigo, ese es una víctima también de la maldad de este mundo. Y eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Se les ordena a los creyentes comportarse de manera positiva hacia las personas que se describen como enemigas, odiadores, maldicientes, abusadores y ladrones. Vivir y actuar como sus discípulos es el costo de ser seguidor de Cristo. Es más que soportar el maltrato, se nos pide que reflejemos el amor de Dios, su misericordia. Y ese den y se les dará, que está en el verso 38, no solo se refiere a recursos económicos, porque cuando se saca del contexto así, se refiere a todo eso que Dios nos da, espiritual, física, materialmente, y que se regresa a nosotros de manera abundante, de manera desbordante, porque dice que tendremos como recompensa una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la misma medida que medimos a otros, se nos medirá a nosotros. Entonces, es un retorno desbordante de la misma misericordia y perdón que le damos a los demás. ¿Quién te lo devuelve? Dios te lo devuelve, y te lo devuelve a través de otras personas. Porque Dios no viene en persona, viene el ángel que de pronto tú dices, se me apareció un ángel. Viene esa persona que te ayudó en una situación difícil.
Viene esa persona, viene algo, una circunstancia que dice, caramba, yo he podido morir ahí. ¿Y qué pasó? Por tanto, nuestra capacidad para seguir a Cristo y para hacer todas estas cosas que Él nos manda a hacer, la mayoría de las veces puede ser grandiosa y creemos que no, yo no puedo hacer eso. Sí puede, sí podemos hacerlo. Solo está en que nos propongamos, solo está en que confiemos en Él, en que le creamos a Él que Él dice, yo lo hago por ti. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y las peticiones de mi corazón no son nada más los placeres. Son todas estas cosas. Señor, ayúdame a vivir en este mundo cruel, en este mundo en caos. Ayúdame a caminar en paz. Y vamos por la calle y vamos orando. Y vamos en el motocarro y en el autobús y en el vehículo y vamos orando. Y le vamos diciendo, sí, Señor, yo creo que tú vas aquí conmigo. Es cuestión de creerle a Él, porque es que no es con nuestras fuerzas, es con el Espíritu de Él. Y sabemos que Él ha depositado su Espíritu en nosotros. Sabemos que el amor de Él ha sido derramado en nuestros corazones. Sabemos que sus misericordias son nuevas cada día. Entonces no estamos desamparados. Por algo estamos aquí, no estamos desesperanzados. Sabemos que en todo esto que nos parece absurdo, cruel, que yo no soy capaz de hacerlo, digo yo, que no sé qué, hay un potencial de resurrección. Que todo eso será transformado para bien. En otro evangelio, en Juan 14:34, nos dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse a los unos a los otros. Recuerdan que yo les repito mucho ese versículo. Y dice, un mandamiento nuevo les da el Señor, o nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Imagínense, como nos ama Dios. ¿Pero por qué lo dice Él? Porque Él sabe que sí lo podemos hacer. Es que nosotros somos los que creemos que no lo podemos hacer. Pero sí lo podemos hacer. Dígale, sí lo vamos a hacer, sí lo voy a hacer. Amén, sí lo voy a hacer. Lucas comparte ejemplos de ese amor en práctica. Unirse a los demás en sus sufrimientos. Usted sufre por los demás. O usted pasa de largo. Su esposo le dice, su hermano, su papá, oye, pero tú ¿por qué andas sufriendo por otro? Pero nos conmueve. Y algo tenemos que hacer. Porque Dios nos ha llenado las manos. El que menos tiene, comparte su plato con el otro. Permitirles que se desahoguen con nosotros. ¿Usted tiene tiempo para escuchar a otros? Dice, ay, esa persona sí habla, sí fastidia, siempre está llorando, quejándose, algo le pasa. Tú eres capaz de darle ánimo, tú eres capaz de cambiarle, de darle una voz de aliento. Compartir lo que tenemos con los demás. Otra cosa dura, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Se nos anima a bendecir. Esa es una costumbre del pueblo cristiano. Dios te bendiga. Bendiciones. Y usted oye que hasta los inconversos te dicen Dios te bendiga, y nosotros somos duros para decirle a la gente Dios te bendiga porque nos van a decir aleluya. Si no, así bien, gracias. Que orar, ofrecer, dar y amar. Entonces, otra vez les digo, no se preocupen porque lo logramos con la ayuda de Dios. Creámosle a Cristo porque no soy yo, es Él en mí. Porque Pablo que decía, ahora no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que hago, lo hago por la fe en Cristo Jesús. Entonces, por Él, no es por ti. No es que, ay, qué corazón tan generoso y tan lindo, ¿no? Es Él en mí.
yo dejo que Él lo haga, yo dejo que Él actúe. Y cuántas veces queremos hacer algo y estamos así como que, déjate llevar porque alguna vocecita te está diciendo, hazlo, hazlo. Y no es que me voy a enfermar, a veces mi esposo me dice que te vas a enfermar. Y yo digo, no, porque Dios me sostiene, no me voy a enfermar. Al contrario, me enfermo si no lo hago. También el Berkeley escribe y dice, no es que sea tan difícil abstenerse de no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, como les explicaba ahorita, sino que es algo muy diferente hacer lo que a uno le gustaría que los otros le hagan. Eso es lo que es difícil, pero que otra vez se puede hacer. Esta es la existencia misma de la conducta cristiana. No solo abstenerse de hacer cosas malas, sino hacer las buenas. ¿Y qué dice Santiago? Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por omisión. Así que, hermanos, reflejemos el amor de Dios hacia los demás. Requiere buscar incluso el mayor bien de nuestro enemigo. ¿Cuántos se han ganado un enemigo? En ese conflicto yo casi que me los gané a todos. El capitán puso a su hija aquí y es bachiller de acá, egresada de acá. El capitán del problema, del conflicto. Y me los gané. Pero yo decía, yo que amarlo. Yo también los quería destripar, pero Dios me ayudó. Sí, todo volvió a la calma, era cuestión de paciencia, era cuestión de no responderles igual, era cuestión de hacer lo que hizo Cristo. Hicimos vigilias ahí en la ventana para ver quiénes eran los que nos colocaban los conjuros, la brujería, las cosas, pero con vigilia. Ajá. Y tu papá me decía, no salgas sola. Miriam, tu papá me decía, no salgas sola. Me decía así. Bueno, ese es el amor que nosotros debemos copiar. Y nos gustaría pensar que podemos hacer todas estas cosas. Pensémoslo. Pero no lo pensamos, sino que no, yo no hago eso, o mejor me hago la indiferente. Si tuviéramos en mente el sermón del monte, el sermón de la llanura, el discurso de Jesús en Nazaret, en la sinagoga de Nazaret, y muchos otros episodios, sería más fácil para nosotros. Es como cuando digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, pero todo lo bueno, ¿eh? No lo que yo esté allá maquinando como que... Cuando pensamos en la misericordia de Dios, como se menciona en Mateo 5, 44 al 46, vamos a verlo, Jorge. Dice, pero yo os digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Entonces, que llueva para todos nosotros, porque solo hay uno bueno y justo, que es Dios. Nosotros siempre estamos cometiendo errores. Bueno, hablemos de un último punto para terminar, y es algo que el mundo llama el mito de la violencia redentora. Y este sermón lo toca. Afirma que la violencia es la única manera de lograr justicia y paz. Eso es lo que estamos viviendo ahora en el mundo. No, es que si los malos hay que matarlos. Hay que hacer una limpieza. Hay que buscar la mano negra de aquella época para que los extermine. ¿Sí? Dice que eso es la violencia redentora.
Destruimos lo que percibimos como causa de un problema o mal, y es el verdadero mito del mundo moderno. Guerrilla, subversión, revoluciones, guerras. ¿Sí? Entonces dice Rusia, no, hay que acabar a Ucrania porque el problema es Ucrania. Hay que acabar a Palestina porque el problema, y así. Todo es con violencia. Porque ellos dicen que eso es lo que traerá paz. Pero todo lo contrario. En vez de rechazar lo que creemos que es malo, gastemos la energía en elegir el amor y el bien más alto para todos. La cruz misma ha sido interpretada a menudo como un medio para pagar la deuda del pecado a un Dios enojoso. Pero eso es una teoría errónea de la expiación sustitutiva. Porque, ¿qué esperas o qué te enseña la cruz? ¿Qué expresa la cruz? En realidad la cruz expresa una solidaridad en el sufrimiento, en un esfuerzo por cambiar la opinión de la humanidad sobre el carácter y el amor de Dios, al tiempo que ofrece una oportunidad de contemplar nuestras propias tendencias violentas hacia aquellos que consideramos problemáticos o malvados. Y sí, la ley se hizo para el transgresor. Y a veces toca aplicar la ley, pero no de una forma violenta. La cruz consiste en negarse a odiar o a tener que derrotar al otro, porque eso significa simplemente continuar con el mismo patrón y corresponder a la violencia y permanecer dentro de la rueda inexorable que el mundo siempre ha llamado normal. Lo que el misterio de la cruz nos enseña es cómo oponernos al odio sin convertirnos en odio. Cómo oponernos a la maldad o al mal sin convertirnos nosotros en esa maldad. Y nos ayuda a ver a quien creemos nuestro enemigo como una víctima, como les explicaba ahorita, y un malentendido de lo que percibimos como símbolo del mal. Nos encontramos nuevamente en igualdad de condiciones con ellos. La cruz nos enseña la aceptación de las contradicciones de la vida. Esta vida es incierta. Esta vida está llena de incertidumbre, está llena de contradicciones, está llena de absurdos. Debemos empezar por aceptar que la realidad está llena de contradicciones si queremos entender en parte el misterio de la cruz y la resistencia de Jesús, que no hizo violencia. Él no se violentó contra el Imperio Romano con todo lo que vio y todo lo que lo oprimió en ese momento. Entonces, hermanos, llamado a la acción. Después de haber escuchado todo esto, piensa en la forma en que expresas amor a los demás. Piensa en la forma, evalúala, reconsidérala, especialmente aquellos a quienes consideras diferentes, difíciles o tal vez incluso malvados en sus opiniones o puntos de vista. Piensa en cómo puedes reflejarles de manera proactiva la misericordia de Dios, reflexionando sobre el hecho de que todos fallamos. Aún nosotros los cristianos fallamos. Oremos. Señor, tú nos dices, el que quiera ir conmigo, tome su cruz y sígame. Ayúdanos a entender que llevar tu cruz es una cierta forma de vivir crucificados. Sigue enseñándonos a aceptar que debemos soportar la carga del mal humano, de que todos somos víctimas y cómplices. Ayúdanos a entender que saber soportar esa carga es el máximo acto de solidaridad con mi prójimo. Ayúdanos a creer que tú, Dios, no eres un observador distante, que nuestras tragedias y sufrimientos no son el fin, que también tienen el potencial de la resurrección. Ayúdanos, Padre, a comprender que la resistencia no violenta de Jesús expuso el pecado y el mal de los sistemas humanos corruptos. Sí, Padre, nuestra preocupación por la pureza y las conductas morales ha fallado. Y la identificación de Jesús con las víctimas de estos sistemas humanos corruptos revela su solidaridad con nuestra vulnerabilidad humana. Todos somos vulnerables en este cuerpo hecho del polvo de la tierra, pero tenemos la esperanza de ser transformados a un cuerpo incorruptible. Ayúdanos a comprender que la injusticia de la crucifixión de Jesús
Nos enseña que el mal se vence mediante la lección del amor y de hacer el bien. Ayúdanos a no dejarnos vencer por el mal, al contrario, vencer el mal con el bien. Perdónanos por no amar al enemigo como tú nos pides. Ayúdanos en las relaciones con un amor que busca ansiosamente el mayor bien y la prosperidad de todos, incluso de los enemigos. Señor, reconocemos humildemente que nos quedamos cortos. La reciprocidad de te doy si me das, ayudo a quien me ayuda, nos tiene estancados. Lucas nos muestra que tu amor tan grande que fluye a través de nosotros hacia los demás debe ir más allá de la regla de oro. Debe ir hasta el misterio de la cruz. Debe ir hasta la crucifixión misma. Gracias, Jesús, por mostrarnos cómo vivir. Pero danos tu fuerza para tomar la determinación de seguir tus pasos, de andar como tú anduviste. Ayúdanos a seguir tus pisadas, ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón como tú, a amarte por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, gracias por esta palabra, que haga mella en nuestro corazón y que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén.